el cual voy a utilizar para hacerles la presentación es de la profesora Silvia Sokolovsky y el profesor Iván Martínez, que son dos colegas de la cátedra. Vimos o terminamos de ver, arrancamos a ver, autovalores y autovectores. Vimos que hacían referencia o estaban asociados a un tipo particular de transformaciones lineales que llamábamos operadores lineales, que eran aquellas transformaciones lineales de Rn a Rn, ¿sí? Y tenían la particularidad de que los vectores y la transformada del vector o la imagen del vector eran paralelos. Es decir, que la imagen del vector seguía perteneciendo al subespacio conformado por el vector. Vimos además que nos podía ser de utilidad determinar lo que se conocía como autovalores y autovectores de estas transformaciones o de estas matrices de las transformaciones y el procedimiento para poder calcularlos. Vimos también las propiedades de estos autovalores y autovectores y después vimos que podía ser necesario obtener o útil obtener una matriz diagonal que sea semejante a la matriz de mi transformación y vimos de qué manera podíamos obtener esa matriz diagonal, lo cual tenía que ver con calcular los autovalores y autovectores de A. Dijimos, si existe una matriz diagonal D, esa matriz diagonal tiene como elemento de su diagonal, una matriz diagonal D que sea semejante a la matriz A, esa matriz D tendrá como elementos de la diagonal a los autovalores de A, y la matriz de cambio de base que me permite obtener esa matriz diagonal, la que comúnmente conocemos como P, tenía la particularidad de que sus columnas eran los autovectores de la matriz A. Y hoy vamos a continuar con la unidad 10, particularmente con lo que es un espacio de productos interiores o con productos interiores que vamos a ver en esta unidad, ¿sí? Vamos entonces a pensar en la definición de producto interno o producto interior y debería sonarnos de todo aquello que vimos en la unidad 2 de vectores cuando determinábamos el producto escalar o producto punto, que también solía llamarse producto interno, de dos vectores. Y no solo la definición de esos productos, sino la importancia práctica que tenía, porque en realidad a esto lo utilizábamos para determinar o medir longitudes, distancias entre vectores y ángulos entre vectores. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar esta definición de producto interior que conocíamos desde la unidad número 2 para poder aplicarla a los vectores de los que estamos hablando ahora desde que arrancamos con la unidad número 8 de espacios vectoriales. Sí que hicimos la identificación o la extensión del concepto de vector a otras entidades, como podían ser polinomios, matrices, etcétera, que eran todas aquellas que conformaban espacios vectoriales. Ya sabemos lo que significa que un espacio sea definido como un espacio vectorial, tenía que cumplir determinado tipo de características. Lo que vamos a hacer ahora con este concepto de producto interno es generalizarlo también de la misma manera en como hicimos con el concepto de vector, y vamos a definir un producto interno que sea aplicado a distintos vectores de espacios vectoriales. Entonces, lo que decimos es que nos vamos a basar en esa definición de producto interno, pero ya no va a ser aplicado a un espacio vectorial arbitrario como R2 o R3, sino que vamos a definir una noción general que nos permite aplicarlo al concepto de espacio vectorial que estamos manejando en estas últimas unidades de la materia.
Acá podemos entonces, generalizando esta idea de para qué yo usaba el espacio vectorial, el producto interno, cuando lo aplicaba a espacios vectoriales de tipo R2 o R3, una de esas aplicaciones era la distancia o la menor distancia entre dos puntos, pero también podemos extender esta noción de distancia o esta idea de distancia a distancia entre dos polinomios, entre dos funciones o entre dos matrices, por ejemplo. Esto nos permite determinar la menor distancia, por ejemplo, entre dos puntos. Acá tienen un ejemplo aplicado a las cantidades de cuadras o la menor distancia para llegar desde el punto A hacia el punto B con distintos caminos. Bueno, más o menos la idea de por qué nos interesa definir este tipo de producto interno aplicado a un concepto más general de vector. Lo primero que vamos a decir entonces es que el producto interno de un espacio vectorial B es una función que asigna a cada par de vectores U y B que pertenecen a este espacio vectorial un número real. ¿Sí? De acá nos tiene que sonar o llevar directamente a la definición de producto interno con lo que trabajamos en la unidad número 2, y estas serían las propiedades, pero utilizamos ahora esta forma de escribirlo, de representarlo, la cual se lee como producto interno de U con B. Este producto, por lo tanto, debe satisfacer con las siguientes propiedades. Una de ellas es que el producto de U por B es igual al producto de B por U, es decir, es conmutativo, es asociativo respecto de la suma, respecto del producto por un escalar. Todo esto es lo mismo que estuvimos viendo en la unidad número 2, solamente que ahora estamos generalizando esta idea. Además, dijimos que, o sabíamos que el producto interno entre U por U era mayor o igual a 0, porque el producto interno, si recuerdan, se definía como el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que los separa. Y en el caso del producto de U por U, acá hay un error en la filmina. Si ustedes se fijan en el apunte, deberían tener como... Bueno, no, también está el error en el apunte. Pero acá tenemos que el producto interno de U por B es siempre mayor o igual a 0. Y que cuando el producto es del mismo vector por sí mismo, es decir, de U por U, es igual a 0 porque el coseno del ángulo que lo separa, no, perdón, es igual a 0 solo si el vector es igual a 0. Porque en ese caso, cuando el ángulo que lo separa no es 90 grados, lo único que hace 0 al producto escalar es el módulo del vector. Algunos ejemplos de este tipo de producto interno. En el primero, ya lo conocemos, el producto de U por B, cuando U y B son vectores de dimensión, para un espacio vectorial de dimensión n, tenemos que el producto interno entre U y B es la suma del producto de las componentes homólogas, es decir, U1 por B1 más U2 por B2 más UN por Bn. Y el resultado de este producto interno es, como lo decíamos en la definición, un número real. En el caso de las matrices U y B, por supuesto del mismo orden, podemos hacer el producto interno entre U y B y obtenemos un número real al que también llegamos haciendo la suma del producto de las componentes homólogas, y acá me refiero a componentes homólogas con aquellas componentes que ocupan el mismo lugar en ambas matrices, es decir, misma fila y misma columna. Tenemos también el ejemplo 3 aplicado a polinomios de grado 2 y cómo obtendríamos ese número escalar a partir de la suma del producto de las componentes homólogas, siendo en este caso las componentes los coeficientes
asociados a la incógnita elevada al mismo orden, es decir, a 0 el coeficiente del término independiente con B0, a 1 que es el coeficiente de X con B1 y a 2 que es el coeficiente de X al cuadrado con B2. Acá tenemos entonces el teorema de Cauchy-Schwarz o la desigualdad, que vamos a definir como para U y B pertenecientes a nuestro espacio vectorial B, con producto interno, U y B vectores no nulos, es decir, distinto de 0, y recordemos que cuando hablamos de vectores hablamos de cualquiera de las entidades que cumpla con la condición o las 10 axiomas de un espacio vectorial. Y vamos a decir entonces que el cuadrado del producto interno de U y B es siempre menor o igual al producto interno de U con U por el producto interno de B por B. Y esto viene de la expresión del producto interno como el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que los separa. Bien, entonces vamos a ver o a extender estas ideas de longitud y distancia y ángulo en vectores para espacios vectoriales arbitrarios en función de las analogías que veamos con los espacios vectoriales euclidianos de Rn. Primero, vamos a definir entonces la longitud de un vector o la norma de un vector. Esta es la misma definición con la que trabajábamos en la unidad 2. El módulo de U es igual a la raíz cuadrada del producto interno de U por U. Es decir, la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado, etc. Y la distancia entre dos vectores como U y B como el módulo de la diferencia entre U y B. Esto también lo trabajamos mucho en la unidad 2, no debería resultarles complicado. Ahora, el ángulo entre los vectores. Para definir el ángulo entre los vectores vamos a partir de la desigualdad de Cauchy-Schwarz como el producto interno de U por B al cuadrado debe ser menor o igual a U por B por B. Vamos a elevar o a hacer el producto interno de U por U y vamos a obtener que es igual al módulo de U al cuadrado porque esto es el módulo de U por el módulo de U por el coseno del ángulo que lo separa, que como es el mismo vector es 0, es decir, el coseno es igual a 1. Por otro lado, para el B pasa lo mismo, el producto interno de B por B es igual al módulo de B elevado al cuadrado. Por lo tanto, el producto interno de U por B, por la definición de esta desigualdad de Cauchy-Schwarz, al cuadrado será igual al módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado. Ahora yo puedo dividir miembro a miembro esta desigualdad por el módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado y de este lado, de esta manera, perdón, obtengo un 1 del lado derecho de mi desigualdad. Es decir, que llegué a esta expresión que tengo acá al lado del simplificando de mi cuadro. Cuando yo aplico una raíz cuadrada a ambos miembros de mi desigualdad, obtengo que esto que está en el interior de la desigualdad debe ser siempre menor o igual que 1 o mayor o igual que menos 1, ya que la raíz cuadrada de 1 es más menos 1. Por lo tanto, además puedo considerar que si θ es el ángulo entre los dos vectores U y B, el coseno de ese ángulo estará siempre entre menos 1 y 1, es decir, que esto que obtuve acá en mi desigualdad, perdón, es lo mismo que el coseno del ángulo. Que fíjense que la definición que obtuve para calcular el ángulo entre los dos vectores U y B es
análoga a la que obteníamos en la unidad número 2 cuando determinábamos el coseno del ángulo entre dos vectores. Algunos ejemplos. ¿Cómo determino la norma de un vector? El cálculo del módulo, esto es álgebra de primer grado. Determinar la distancia entre U y B, esto también lo saben hacer, la diferencia entre U y B y el módulo de esa diferencia. Y el ejemplo 3, determinar el coseno del ángulo que separa a los vectores U y B, tampoco deberían tener ningún problema. Ahora, vamos a definir a vectores ortogonales como aquellos vectores U y B que pertenecen a mi espacio vectorial B, cuyo producto interno es igual a 0. El porqué de esta definición lo tienen en la unidad 2, era tema de parcial, pero tiene que ver con el coseno del ángulo. Si el ángulo que lo separa es 90 grados, este producto, este coseno es igual a 0, por lo tanto el producto de U por B será igual a 0. Entonces la condición de perpendicularidad entre dos vectores es que el producto interno sea nulo. Y por otro lado, podemos generalizar de la misma manera el teorema de Pitágoras como está escrito en la filmina. Recuerden que U y B son dos vectores, son vectores libres, por lo que puedo ubicarlos con su origen en el mismo punto. La suma de estos dos vectores se define por la diagonal que obtengo cuando dibujo mi paralelogramo. De aquí que esta es la expresión del teorema de Pitágoras. U más B es el vector suma de U más B. Luego, voy a definir a bases ortogonales. Ya sabemos lo que es una base para un espacio vectorial, es un conjunto de vectores que permiten constituir a partir de la combinación lineal de los vectores de la base a cualquier vector que pertenece a mi espacio vectorial. En este caso hablamos de espacios vectoriales con productos internos. Y voy a decir que todas las parejas de vectores que forman parte de mi base son ortogonales entre sí. Entonces, una base ortogonal es aquella cuyos vectores son ortogonales entre sí. Y una base ortonormal es una base ortogonal con vectores cuyo módulo o norma es igual a 1. Yo puedo, partiendo de vectores de una base de bases ortogonales, normalizarlos y obtener la base ortonormal equivalente. ¿Cómo normalizo a un vector? Es decir, ¿cómo hago que su módulo sea igual a 1? Lo multiplico por el recíproco de su módulo o su longitud. Es decir, que si el módulo es distinto de 1, yo podría al vector U dividirlo por el módulo de U y voy a obtener un vector normalizado, es decir, cuyo módulo va a ser igual a 1. Y la idea, como siempre, de utilizar bases ortogonales o ortonormales es simplificar los cálculos que yo tenga que resolver en mis problemas. Ahora, tenemos este teorema que dice que una base S compuesta por vectores B1, B2, Bn es una base ortonormal. Eso significa que B1 con B2, B2 con Bn, B2 con B1, Bn con B1, etcétera, son ortogonales entre sí, es decir, el ángulo que los separa es 90 grados. Y además, no, perdón, lo del ángulo, son ortogonales, es decir, el producto interno entre ellos es igual a 0, y a su vez es ortonormal, por lo tanto los módulos de estos vectores son iguales a 1.
Además, tengo al vector u que pertenece a mi espacio vectorial B de dimensión finita. Puedo expresar al vector u como la combinación lineal de los vectores de la base, con la particularidad de que los escalares que me permiten obtener esa combinación lineal, los que en el pasado tenía que determinar a partir de un sistema, de la solución de un sistema de ecuaciones, ahora puedo obtenerlos a partir de un producto interno del vector u con el vector b1 en el caso del escalar k1, el vector u con el vector b2 en el caso del escalar k2, etcétera, vector u con el vector bn en el caso del escalar bn. Por lo tanto, la matriz de coordenadas de mi vector u relativa a la base S será el producto, o estará conformada por el producto interno entre mi vector u y los vectores de la base. ¿Qué problema me permite solucionar esto? En lugar de resolver un sistema de ecuaciones que me permita determinar los escalares, yo resuelvo productos internos. Acá tenemos un ejemplo. Tengo mi base conformado por los tres vectores, que es ortonormal. Recordemos lo que eso significa, y en este caso es de R3 con producto interno. Tengo tres vectores de mi base y un vector u perteneciente al espacio vectorial B. Quiero determinar la matriz de coordenadas de u relativo a la base S. Para eso podría armar mi sistema de ecuaciones, resolverlo, determinar el valor de los escalares y tendría mi matriz de coordenadas. Sin embargo, producto del teorema que acabamos de describir, sé que esos escalares puedo obtenerlos también como el producto interno entre u y los vectores de la base. Es decir, u por b1, pensemos, el producto interno es la suma del producto de las componentes homólogas. Es decir, 1 para u por 0 para b1, más 1 para u por 1 para b1, más 1 para u por 0 para b1. Es decir, el producto interno de u por b1 es 1. El producto interno de u por b2 es menos un quinto. Y el de u por b3 es 7 quintos. Por lo tanto, yo podría expresar a u como b1 menos un quinto por b2 más 7 quintos por b3, y obtengo entonces la matriz de coordenada de una manera mucho más sencilla que lo que estábamos acostumbrados a calcular. Otro teorema. Tenemos una base S, B1, B2, Bn, que es un conjunto, no es una base. El teorema 2 dice que si S, que es un conjunto de vectores B1, B2, Bn, es un conjunto ortogonal de vectores distintos de 0 en un espacio con producto interno, S es linealmente independiente. Es decir, que cualquier conjunto de vectores que sean ortogonales entre sí y que sean distintos de 0, serán linealmente independientes cuando ese espacio vectorial tenga producto interno. El teorema número 3 dice que dado un espacio vectorial B con producto interno y S una base ortonormal que genera a un subespacio W de B, acá hagamos una llamada de atención para determinar lo siguiente. S es una base de W, no es una base de B. W tiene una dimensión menor que B, por eso es un subespacio de B. Entonces, cualquier vector U que pertenece a mi espacio vectorial B puede expresarse como la suma de dos vectores W1 y W2, siendo W1 la proyección ortogonal de U en W, y siendo W2 la componente ortogonal a B
que me permite obtener mediante la suma de W1 y W2 a mi vector U. Acá tenemos la representación gráfica. Supongamos que el espacio vectorial B es el plano que contiene a esta filmina, ¿sí? El plano de la hoja es el espacio vectorial B. Esta recta, W, es un subespacio del espacio vectorial B. ¿Se entiende? El plano es el espacio vectorial, la recta es un subespacio de ese plano. Y yo tengo un vector U que pertenece al plano y puedo expresar a mi vector U como la suma de un vector que sea una proyección sobre W y otro vector perpendicular u ortogonal a W. Lo que digo ahora es, si puedo expresar a U como W1 y W2, y yo tenía una base para W, es decir, para esta recta, puedo expresar a W1 y a W2 como la combinación lineal de los vectores de esa base. Recuerden que la base S es una base ortonormal para W. Si W1 es un vector que se encuentra sobre W, es decir, que pertenece a ese subespacio, yo puedo expresar a W1 como una combinación lineal de los vectores de su base. Y además, como es un espacio con producto interno, a los escalares que me permiten conformar a esa combinación lineal, puedo obtenerlos por el producto interno entre el vector U y el vector B1, B2, Bn. Lo que yo obtengo es la proyección de U sobre W, que es el vector al que llamo W1, que es lo mismo que U por el coseno de este ángulo. Por otro lado, este vector W1 no es equivalente a mi vector U. Para poder igualarlo a mi vector U le tengo que sumar W2, que es una componente ortogonal al espacio vectorial W. Si yo despejo W2 de esta ecuación, lo que obtengo es que W2 es igual a U menos W1, y a W1 lo expreso como la combinación lineal de los vectores de la base de W. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo obtener estas componentes W1, W2 que me permiten expresar a un vector U. R3 es el espacio con producto interno euclidiano con el que vamos a trabajar. W es un subespacio que está generado por los vectores B1 y B2. Fíjense lo que yo les decía recién. Si B1 y B2 son los vectores de la base, y tengo dos vectores de una base, la dimensión de W va a ser 2. En este caso, el espacio en el que estoy trabajando es R3, es decir, tengo una dimensión espacial, y el espacio o el subespacio de R3 que conforman B1 y B2 está conformado por un plano, conformado por un espacio de dimensión 2. Además tengo un vector U cuyas componentes son 1, 1 y 1, que pertenecen a R3, y quiero expresar a U como la suma de W1 y W2, siendo W1 la proyección de U sobre el espacio vectorial W, o el subespacio vectorial W, y W2 la componente ortogonal a el espacio vectorial W. Para eso, lo primero que hago es expresar a W1 como la combinación lineal de los vectores de la base, B1 y B2. Y los escalares los determino a partir del producto interno entre U y B1. En este caso, tengo 1 por 0, 0, más 1 por 1, 1, más 1 por 0, 0, por lo tanto el producto interno de U por B1 es 1. Y después tengo menos 4 quintos, más 0, más 3 quintos.
Es decir, que el escalar obtenido a partir del producto interno entre U y B2 es menos 1/5. Por lo tanto, W1, que es la proyección ortogonal de U sobre W, es 0, 1, 0, que es B1 por 1, que no lo escribo, menos 1/5 por B2, menos 4/5, 0, 3/5. Resuelvo esta suma de vectores y obtengo a mi vector W1 como 4 sobre 25, 1 y menos 3, 25avos. Una vez que obtengo W1, puedo obtener W2 directamente haciendo la resta entre U y la proyección ortogonal de U sobre W. En este caso, la resta me permite obtener W2 como 21 25avos, 0 y menos 28 25avos. Lo que acá dice es que como W1 y W2 son ortogonales entre sí y a su vez W2 es ortogonal a cualquier vector que se encuentre sobre el espacio vectorial W, el producto interno entre B1 y W2 o B2 y W2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, este vector W2 será ortogonal a cada vector en el subespacio W. El teorema de Gram-Schmidt dice que todo espacio de productos interiores o todo espacio vectorial con producto interno diferente de 0 y de dimensión finita tiene una base ortonormal. Es decir, que cuando yo tengo estos espacios vectoriales puedo calcular esa base. Entonces, vamos a considerar a B como un espacio de productos interiores distinto de 0 de dimensión n y S como una base para mi espacio vectorial B. Lo que quiero decir o lo que quiero hacer es, a partir de mi base S, obtener una base ortonormal B1, B2, Bn del mismo espacio vectorial. Y para eso hay que seguir una serie de pasos. El primero es normalizar el primer vector de mi base S, ¿sí? Entonces, voy a definir, fíjense, tengo mi base S conformada por los vectores a los cuales llamé U y mi base ortonormal cuyos vectores quiero determinar. Lo que voy a hacer es tomar el primer vector de mi base S y lo voy a normalizar. Y ese vector normalizado será el vector B1 de mi base ortonormal. Por lo tanto, B1 es igual a 1, que es el primer vector de la base S, dividido el módulo de U1. De esta manera, el vector tendrá una norma igual a 1 y el módulo será la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes. Una vez que tengo mi vector B1, ahora sí necesito determinar los n menos 1 vectores que me faltan para conformar mi base, pero estos vectores tienen que cumplir con ser ortonormales, es decir, ser todos ortogonales a B1, perdón, y ortogonales entre sí y además tener módulo 1. La manera de obtener un vector ortonormal a el vector B1 es la siguiente. Voy a determinar el segundo vector de mi base que tiene que tener norma 1 y tiene que ser ortogonal a B1. Geométricamente, lo que yo quiero determinar es un vector a partir del vector U2, que era de mi base S, que sea ortogonal a B1 y cuya norma sea igual a 1. Por lo tanto, el segundo vector va a ser la proyección sobre W1, que es el espacio
vectorial conformado por el vector B1, ¿sí? Yo tengo, a ver, vengamos al gráfico. Tengo mi vector B1, que es un vector paralelo al vector 1 de mi base, pero que tiene norma 1. Es el primer vector de mi base ortonormal y genera este subespacio W1, que en este caso estaría representado en el dibujo por la recta que lo contiene. ¿Sí? El subespacio generado es esta recta W1. Ahora, yo tengo un vector U2 que pertenecía a mi base S, y a ese vector U2 lo puedo descomponer en la proyección de U2 sobre el subespacio que generó B1 y su componente ortogonal. Es decir, U2 puede ser la proyección sobre W1 de U2 más la componente ortogonal. De esta manera, calculo al segundo vector de mi base ortonormal como U2 menos la proyección de U2 sobre W1, es decir, el vector que es perpendicular a B1, que es el que a mí me interesa, pero además quiero que este vector tenga módulo 1, por lo tanto, lo voy a dividir o multiplicar por la recíproca, el recíproco de su módulo. Por eso, acá abajo tengo en el denominador el módulo de U2 menos la proyección sobre W1 de U2. ¿Me siguen? Lo que obtengo de esta manera es un vector perpendicular a B1 o ortogonal a B1 que también tiene módulo 1. Si lo tuviese que dibujar, estaría acá donde estoy apuntando la flecha del mouse. Repito lo mismo, pero para mi vector B3. Ahora quiero determinar el tercer vector de mi base, cuya norma sea igual a 1 y que sea ortogonal tanto a B1 como a B2. Fíjense, acá tengo B1 y B2. Yo recién lo que hice fue, a partir de B1, calcular el vector B2 que era ortogonal a B1. Pero ahora, como tengo un tercer vector, necesito que sea ortogonal a los dos. Para ser ortogonal a B1 y B2, tiene que ser ortogonal al plano que generan B1 y B2, al que llame W2. Tengo mi vector rosado, U3, que pertenecía a la base S. Voy a descomponer a ese vector U3 como un vector contenido en W2, que es el plano que generan, o el subespacio que generan B1 y B2, y una componente ortogonal. La proyección de U3 sobre el subespacio W2 más la componente ortogonal, que es U3 menos esa proyección. Y luego a esa componente la voy a dividir por su módulo para obtener W3, que es un vector perpendicular a B1 y B2 y de módulo 1. Tengo entonces mi vector B3, que será U3 menos la proyección sobre W2 de U3. Y esa proyección sobre W2 de U3 es la resta del producto interno de U3 por B1 menos la resta del producto interno de U3 por B2. Fíjense que antes tenía el producto interno con B1 y ahora, como tengo dos vectores, resto dos términos, el del producto interno con B1 y el del producto interno con B2. Y divido por el módulo del vector B3 para normalizar. De esta manera
sigo repitiendo tantas veces sea necesario, es decir, si yo tengo un espacio vectorial de dimensión 7, tendré que obtener 7 vectores ortonormales entre sí. Repito este paso hasta determinar la totalidad de los vectores y pude obtener una base S', acá le falta un prima, B1, B2, Bn, que tiene la característica de ser una base de mi espacio vectorial B, con producto interno, pero además está compuesta por vectores ortogonales entre sí de módulo 1, es decir, es una base ortonormal. Este es el proceso que se conoce como Gram-Schmidt. Después tenemos un último teorema que dice que si P es la matriz de transición de una base ortonormal a otra base ortonormal para un espacio de productos interiores, esa matriz de transición, o la inversa de esa matriz de transición, es igual a la transpuesta de la matriz de transición. La matriz de transición de una base ortonormal hacia otra base ortonormal es una matriz ortonormal. Y una matriz ortonormal es aquella matriz cuadrada cuya transpuesta es igual a la inversa. ¿Sí? Entonces, esto me permite llevar adelante el proceso de diagonalización ortogonal de Gram-Schmidt, que es lo último que tienen en el apunte, en el cual, recordemos la diagonalización, yo necesitaba diagonalizar una matriz para obtener una matriz semejante a la matriz de mi transformación que me resuelva los cálculos que estoy realizando en mi problema. Para eso, la matriz diagonal tenía como elementos de la diagonal a los n autovalores de mi matriz A, y lo que vamos a ver ahora es que si esa matriz A es diagonalizable ortogonalmente, existe una matriz ortogonal P tal que A tendrá n autovalores ortonormales. Y yo puedo reemplazar a la inversa de P en mi fórmula para diagonalizar a la matriz A por su transpuesta. Fíjense que esto me sigue resolviendo problemas porque yo antes tenía que calcular la inversa y ahora tengo que calcular la transpuesta, es decir, no tengo que calcular nada, tengo que invertir filas por columnas. Hagamos. De esta manera yo puedo calcular bases ortonormales para mi espacio vectorial con producto interno. ¿Para qué me puede servir eso? Y bueno, ya vimos la clase pasada que diagonalizar matrices nos resolvía algún tipo de problemas. Imagínense si yo estoy diagonalizando matrices a partir de una matriz de transición ortonormal, o ortogonal, perdón, que me reduce todavía el problema de calcular la inversa, porque ni siquiera tengo que calcular la inversa, sino que determino la transpuesta. Entonces, el procedimiento, ahora vamos a juntar todo lo que vimos en la clase de hoy con lo último que vimos la semana pasada de diagonalizar una matriz. Recuerden que yo diagonalizaba la matriz A y esta matriz D diagonal tenía todos los elementos igual a 0 menos los elementos de la diagonal principal, que además eran los autovalores de A. Entonces, para diagonalizar o para encontrar esta matriz ortogonal P que me permite diagonalizar ortogonalmente a la matriz A, determino los autovalores de A y los autovectores asociados. Resolvíamos el determinante, obteníamos el polinomio característico, a partir de las raíces del polinomio característico determinaba los autovalores de la matriz A, y luego, resolviendo la ecuación matricial, obtenía los autovectores. Luego, aplico el proceso de Gram-Schmidt a cada una de las bases para obtener una base ortonormal. Los autovectores que yo obtenía eran bases para los autoespacios asociados a cada autovalor. ¿Me siguen? Esas bases no eran ortonormales, pero yo podría obtener a partir de ellas bases ortonormales aplicando el proceso
de Gram-Schmidt. Una vez que tengo las bases ortonormales, construyo la matriz P con los vectores que determiné en el punto 2. Antes, cuando diagonalizaba, lo que hacía era construir esa matriz P a partir directamente de los autovectores de A. Lo que ahora hago es, a partir de esos autovectores, aplicar Gram-Schmidt y obtengo los autovectores normalizados. Construyo entonces mi matriz P con esos vectores y puedo obtener la matriz diagonal de A y puedo obtener la matriz ortogonal P que me permite diagonalizar ortogonalmente. La característica de una matriz simétrica es que solo tiene raíces reales, es decir, esto lo vamos a poder calcular para aquellas matrices cuyos valores son reales.